Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y los Estados Unidos. Y le cuento que el objetivo de este programa es mantenerle usted al tanto de toda la información, toda la data, todos los hacks, oportunidades de inversión para que usted pueda vivir de las rentas. Este programa que conducimos ya desde hace 5 años, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera y su servidor, pues ha tenido ese objetivo. Y creo, queridos socios, que hemos más o menos o muy más o menos cumplido con el cometido y tenemos una gran comunidad, miles de personas que están viviendo de las rentas y usted se puede integrar a esta comunidad siguiéndonos, por supuesto, en las redes sociales, escuchando este programa, además en formato de podcast, en todos lados, en todas las plataformas de podcast, en YouTube y en las redes sociales nos encuentra como Vive Rent y la página web www.viverent.com, donde, por cierto, encontrará oportunidades extraordinarias de inversión. Usted puede invertir en tickets, en fracciones, por ejemplo, desde 500,000 pesos y empezar a tener rendimientos superiores al 10% anual que se pagan de manera mensual, pero también ganar plusvalía. Hemos democratizado las inversiones en viverent.com y ahora mismo pues tenemos justo grandes oportunidades. Dese una vuelta a nuestra página, pide una cita, pregunte más, no cuesta nada y puede ganar mucho. Repito la página www.viverent.com. Y bueno, queridos socios, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, como siempre traemos temas pues muy interesantes. Hoy traemos pues este análisis del mercado inmobiliario mexicano en 2025. Y es que pues este 2025 nos preparamos para alcanzar pues esta cifra histórica de inversión con una proyección cercana a los 652,000 millones de pesos. Es increíble pues el porcentaje o los números que se están invirtiendo en México. Toda esta guerra arancelaria de Donald Trump, el famoso nearshoring desde la pandemia, todo esto empieza en la pandemia y toda la incidencia que tiene, pues obviamente la relocalización de empresas, a pesar de que algunas están por ahí diciendo que se van a mover de México, la realidad es que todas están llegando a México. Tesla, por ejemplo, la gran noticia en 2021, si mal no recuerdo, pues después ahora dicen que ya no van a estar en México, pero es que no es Tesla, son miles y miles de empresas que están llegando de Asia, de todo el mundo, y es increíble lo que está sucediendo en México. Y bueno, pues recordemos que obviamente este crecimiento impacta a toda la industria inmobiliaria. Desde luego la industria primaria pues es los inmuebles industriales, pero siempre alrededor de los inmuebles industriales se requiere obra de infraestructura, se requiere vivienda, se requieren oficinas, se requieren centros comerciales y pues es increíble, queridos socios, el impacto que está teniendo pues estas inversiones, a pesar de todo esto que pudiera entenderse, pues no sé si llamarle fake news, porque no es una fake news el hecho de que haya pues estos dichos de Donald Trump, este decrecimiento de la economía estadounidense. También se habla de que la economía mexicana va a crecer menos de lo previsto, sí, pero va a crecer. Entonces creo que la población en general que hoy está, por ejemplo, deteniendo sus inversiones inmobiliarias porque creen que la economía va a decrecer, pues tienen que entender que esto no va a ser así. Hay un mercado interno de consumo, en Estados Unidos igualmente, y sobre todo estas cifras históricas de cientos de miles de millones de dólares de inversión que vienen para México, pues van a generar que la economía sí o sí siga creciendo y en consecuencia la demanda de vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces hay gente, Pablo, Eduardo, creo que me dice Luis, yo me voy a esperar a que pase todo este conflicto, que si la guerra por allá, que si me voy a esperar para que, pues por si pasa algo, no sé qué esperan que pase, pero dicen por si pasa algo, entonces el año que entra ya compro casa. Bueno, el año que entra usted va a comprar una casa con el mismo dinero que, por ejemplo, 2 millones de pesos, con los mismos 2 millones de pesos va usted a comprar una casa, pero una casa con menos metros cuadrados, una casa más pequeña, porque la realidad es que los inmuebles siguen subiendo y subiendo de precio. Entonces, pues creo que en general deberíamos entender que estamos viviendo un buen momento en cuanto a inversiones por esto que está pasando precisamente en el mundo. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ¿cómo lo ven?
Hola socios, un saludo. Pues este tema de perspectivas de crecimiento del sector inmobiliario en México lo traemos hoy un poco para hacer recapitulación. A principios de año creo que hablamos un poco de tendencias en 2025 en el sector inmobiliario en México y esta semana pues leímos varias noticias que pese a este ambiente, como tú decías, esta coyuntura geopolítica complicada, y aquí un poco quiero hacer una reflexión sobre cómo las redes sociales y la manera en la que nos informamos desde hace ya como una década, hay varios análisis muy interesantes de cómo, por qué está surgiendo este caos, digamos, geopolítico en el mundo en general, pero en particular en cada país, ¿no? Si vemos las noticias de cada país, parece que los líderes políticos pues, ya no siguen las reglas de antes, hay mucha polarización y en gran parte es por cómo nos informamos los ciudadanos. Antes la información estaba muy centralizada, estaba pues, regulada a partir de los grandes medios y muy filtrada y todos leíamos lo mismo o escuchábamos lo mismo digamos, querían los grandes medios de información. Hoy en día cualquier persona con un WhatsApp puede empezar a difundir un rumor o cualquier versión, ¿no? Entonces esto hace que tengamos este caos político. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en el fondo a lo mejor tú fíjate en las noticias que consumes, el 90% van a ser de este tipo, ¿no? Te van a decir que va todo mal, que la bolsa va a caer, que hay una burbuja aquí, allá, que va a haber guerra, que va... Entonces, si solo consumes ese tipo de información, pues piensas que todo está parado, ¿no? O que no hay que no hay otras perspectivas de crecimiento, o que no hay otras noticias optimistas. Y en el fondo, pues la economía sigue funcionando y sigue creciendo. Y hay una serie de factores fundamentales que están detrás de los indicadores económicos que no se pueden cambiar de la noche a la mañana ni se van a cambiar. Y aquí un poco reflexiono, y por eso México está muy bien emplazado geográfica, demográficamente, muchas situaciones estructurales hacen que muy mal tendría que hacerlo la política para desviar cómo va el país en general, la economía y en particular el mundo inmobiliario. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, los análisis que hace nuestro amigo Gene Towell de Softec, que hemos estado en sus seminarios, lo hemos entrevistado en este programa, y él siempre dice, a ver, a las personas que les vas a vender casa dentro de 25 años o dentro de 20 años, ya han nacido hoy, ya podemos saber cuántos son, quiénes son, dónde están. Claro, se pueden mover un poco, pero esa es una de las pocas incógnitas, la migración. Pero digamos, la demografía es muy clara, ¿no? Entonces, luego también los datos de consumo. En los últimos años en México ha subido bastante el salario, sobre todo los salarios más bajos. El salario mínimo ya está alrededor de 8.500 pesos al mes y hace pocos años estaba en menos de 5, estaba en 3.000 o menos. Entonces eso ha permitido que haya mayor acceso a consumo en los estratos más bajos y eso al final tiene un efecto multiplicador que se va propagando en la pirámide de ingresos. Entonces, hay varios factores que hacen que al final pues se demanden más productos, haya pleno empleo. Hoy en día casi todas las grandes metrópolis de México tienen pleno empleo, o sea, de hecho es un problema encontrar trabajadores en algunas áreas. Y luego estas inversiones del sector industrial, ¿no? Lo que llamamos los bienes inmuebles comerciales e industriales. Está todo el fenómeno del nearshoring que sigue, o sea, al revés, toda esta guerra de aranceles lo que hace es que se produzca y se almacene cada vez más cerca de los mercados de consumo. Y, por ejemplo, una noticia que tuvimos esta semana es varias de las fibras de bienes raíces, fondos inmobiliarios de inversión en bienes raíces que cotizan en bolsa, en la bolsa mexicana, como la fibra Prologis y la fibra Monterrey, han incrementado sus portafolios con nuevas adquisiciones y han hecho ampliaciones de acciones que cotizan en bolsa. Eso es un buen síntoma. También tenemos datos sobre la fuerte demanda de infraestructura, los polos industriales que están creándose también en México y hay un crecimiento sostenido del 15% anual en todo el sector industrial y comercial en México, según varias fuentes que vimos esta semana. Por ejemplo, está proyectado que en 2025 haya 650.000 millones de pesos de inversión en general, que son más de 32.000 millones de dólares. Y bueno, pues esto donde hay más datos es en el sector industrial o donde van esas inversiones directas
a infraestructura de producción, ¿no? Pero el almacenaje, los locales comerciales, las oficinas no han crecido tanto por los fenómenos que ya sabemos, pero en general, pues yo veo un panorama muy optimista, que es que sigue creciendo la economía, aunque sea más lento que antes. Sigue creciendo el número de personas en edad productiva, crece, y ya estamos en los últimos años de ese bono demográfico. También el gobierno federal anunció que va a crear 150 nuevos polos urbanos acompañados de programas de vivienda social y desarrollo territorial. O sea, realmente sigue habiendo inversión. Y bueno, pues la inflación también, que es el otro factor para invertir en bienes raíces, ha bajado y se ha controlado. Por eso también han bajado las tasas de interés del Banco de México y las CETES que ya hemos anunciado aquí, pero no están tan bajas como hace unos años que la inflación estaba al 2-4%, sigue la inflación real pues al 6%, y esto hace que tu dinero se revalorice mucho más, tenga mucha más plusvalía en bienes raíces que en otros vehículos de inversión, porque ahí hemos visto el histórico, los últimos 10 años, la plusvalía promedio en México ha sido de mínimo 10% en todo el país, y la inflación ha sido mucho menor. Bueno, pues esto es un gran repaso así rápido de dónde nos encontramos, y sí, obviamente hay una incertidumbre en algunas cosas macro, pero en la economía micro y en los grandes volúmenes que tiene México también me encanta pues el tamaño del país, ¿no? Con más de casi 130 millones de personas consumiendo todos los días, ¿no? Y con un nivel adquisitivo mayor, pues esto al final hace y las tendencias que ya hemos revisado en este programa, de viviendas cada vez más pequeñas, hogares más pequeños. Entonces la fórmula es: hay más gente, vivimos menos personas por unidad, como ya sabemos, pues sí o sí va a haber más demanda de vivienda. Entonces es un gran sector para invertir tanto en vivienda como en el sector comercial en bienes raíces. Adelante, Eduardo. Socios, un gusto saludarlos. Pues creo que a veces es parte de la suerte, pero es como en los bienes raíces: location, 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 y esa es la ubicación privilegiada de México, ¿no? Creo que el estar al lado de una de las economías más grandes del mundo, bueno, la más poderosa del mundo, y además tener una fortaleza intrínseca dentro del mismo mercado mexicano, además con un mercado potencial de consumo muy grande, con unas perspectivas de crecimiento. Siempre lo hemos dicho, es un país riquísimo, es tan rico que a pesar de lo que nos pongan, retos, malos o buenos gobernantes, corrupción o no corrupción, catástrofes naturales, la verdad es que somos un país resiliente que siempre sale adelante y siempre va en crecimiento. Y la ventaja ahora es que las condiciones geopolíticas, que por un lado las puedes sentir como variables, porque es una realidad, ¿no? Yo pues me pongo a ver todo lo que está ocurriendo en California, ¿no? Esta nueva coyuntura que pasa con Trump y Elon Musk, que puede cambiar algunas de las perspectivas que teníamos, pero haciendo un análisis de pronto se abren oportunidades para volver a reactivar el tema de la Gigafactory de Tesla, por ejemplo. Y la verdad es que todos estamos viendo a Trump como también se da de trompicones con todo el mundo, ¿no? Y cuando lo piensas a ver dándose de trompos dentro de su propio país, pues la verdad es que no hay como un proyecto que pudiera decirse que va a permanecer en Estados Unidos. Los periodos gubernamentales son muy cortos, entonces creo que toda la desestabilización que genera Trump genera oportunidades en México. Pero lo que viene a futuro, ¿no? Y ahí pónganse a pensar, lo que está haciendo Trump es entorpeciendo todas las cadenas de comercio internacional. Y esas cadenas de comercio redundan en mayores precios para el consumidor norteamericano. ¿Qué es lo que va a pasar? Mayor inflación. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener que cambiar este enfoque, y los que estamos
más preparados y más cerca, y los que hemos estado invirtiendo en infraestructura, pues no solo vamos a crecer durante este periodo, vamos a romperla, va a ser exponencial lo que ocurra en unos próximos años. Entonces, el momento para invertir en bienes raíces definitivamente es ahora. Lo que está pasando en México es algo extraordinario. Y bueno, eso es por un lado internacional, pero por el lado propiamente nacional. A mí me llama mucho la atención, y siempre lo hemos dicho en este programa, que hay que estar estudiando los programas nacionales, los programas de desarrollo nacional, los de urbanismo, porque hoy la presidenta acaba de mencionar que se van a dinamizar 250 áreas urbanas con todo lo que lleva con respecto a permisología, ¿no? Áreas que van a ser impulsadas desde el lado público y desde el lado privado para aumentar toda esta infraestructura y para generar verdaderos polos de desarrollo. ¿Y se acuerdan cuando hemos hablado de momento cero? Pues yo les diría, pónganse a estudiar lo que está haciendo el gobierno, porque ahí es donde están ocurriendo los momentos cero, ahí donde va la inversión y sobre todo donde van a abrir estas regulaciones para que se pueda urbanizar, para que se pueda densificar, para que se puedan construir centros comerciales, escuelas, hospitales, y ahí va a explotar. Entonces, si tú eres un inversionista inmobiliario, tienes que leer todo el tiempo lo que está pasando y adelantarte para poder cachar estos momentos ceros, poder multiplicar tu capital. Pero ya te digo, si tú no eres inversionista inmobiliario, ¿qué esperas? Tienes que volverte inversionista ya mismo, porque te está dejando el tren. Como decía Luis, cada año que pasa, tu dinero vale menos. Si lo tienes invertido en bienes raíces, tu dinero sigue creciendo a un ritmo mucho mayor que la inflación, mucho mayor que todos estos factores adversos. Y entonces, además de eso, si tienes el enfoque de ViveRent, pues además de tus inversiones, vas a estar generando rentas. Y hablando de estos socios, hay que tomar en cuenta lo que estamos tratando de hacer en ViveRent, que es democratizar las inversiones inmobiliarias, en donde siempre que lanzamos algo, no solo pensamos en los que ya están adelante en este camino, que por supuesto son los que en conjunto con nosotros podemos hacer, podemos transformar, podemos hacer muchas cosas. Pero dentro de ese papel que nos toca, podemos jalar a los que están empezando, a ti que todavía te da miedo invertir, que dices qué va a pasar, pues creamos estos modelos en donde vamos juntos en una inversión a través de los sistemas más seguros de inversión que hay en México, que son los fideicomisos, y que además tiene que ver con las estructuras que han crecido más en México, como Fibra 1. Fibra 1 es un fideicomiso público, pero los fideicomisos privados tienen todas estas capas de seguridad. En primer lugar, están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay un inversionista que es el que aporta la tierra. Tú te vuelves un fideicomisario aportando dinero. Y hay un banco, una figura, un fiduciario que regula que todo se lleve a cabo como lo planificado. Mayor seguridad no puede haber en una inversión, y así es como deben de funcionar las fracciones seguras, que además se pueden heredar, se pueden vender, tienen todas las garantías y con muchas ventajas fiscales. Así que en ViveRent, desde hace 5 años, hemos creado este sistema de fracciones a través de fideicomisos que te dan toda la garantía, y en donde puedes entrar desde 500,000 pesos para hacer grandes ganancias de capital o grandes rentabilidades a través de los productos ViveRent. Sí, nada más ahí mencionar que tenemos este modelo de fracciones que hemos aplicado en el sector, por ejemplo, de las mini bodegas, que es parte de este boom de crecimiento. Y para que no sean solo cifras nuestras, pues mencionar esto que decía Eduardo de las fibras. Él mencionaba Fibra 1, pero tengo aquí 3 datos muy importantes. Fibra 1 reportó un crecimiento del 9.22 de ingresos en el año 24.
y el sector industrial con un aumento del 15% dentro de Fibra 1. En Fibra Monterrey mostró un incremento de ingresos del 25% el año pasado con una ocupación del 96%. Y que es 100% industrial, Fibra Monterrey. Sí, eso sí. Y Fibra Prologix también es industrial, crecimiento sostenido del 73% en ingresos, ocupaciones del 98%. Lo que quiero destacar aquí, Luis Eduardo, es las ocupaciones están llenas de estas inversiones industriales, de infraestructura, y por eso están creciendo estas fibras. La fórmula de fraccionar y de invertir en fideicomisos cada vez es más, como dijo Eduardo, pues es una apuesta segura, y por eso hemos sacado en Vive Storage estas fracciones sobre mini bodegas, donde hay un sector enorme. Entonces entren a viverrent.com y ahí pueden aprender e invertir sobre este sector tan creciente. Correcto, no se lo pierdan, entren ahora a www.viverrent.com. Pero Pablo, no solamente esta data, esta información, estos datos duros que nos has compartido, pues nos dejan ver la ocupación, sino también el incremento de las rentas. Es aquí donde las personas que tienen miedo a invertir, a comprar su primera propiedad, no entienden, y con este dato queda clarísimo cómo pues todo lo que sube son las rentas. O sea, por eso el rendimiento de estas fibras ha sido pues del 9, del 10, del 15, del 24. O sea, son cifras extraordinarias y cada año se repite. En cambio, si usted deja su dinero en el banco, pues obviamente va a tener ahí al contrario una depreciación tremenda, y si acaso le darán un 7-8%, que en eso están los sets. Pero déjenme regresar un poco a la nota, Pablo Eduardo, porque lo que está sucediendo en México, este dato que estamos dando hoy en el programa, es histórico. Yo precisamente le pregunté muchas veces a Román Meyer en el programa, en las veces que lo entrevisté cuando era titular de la SEDATU, también a Edna Vega cuando era directora de la CONAVI el sexenio pasado. Le pregunté por qué no se elaboraba un programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Me decían que, bueno, pues obviamente esto se constriñe solamente a cada municipio, depende de cada municipio, depende de cada entidad, pero desde luego debería haber una guía federal. Y hoy por fin este sueño del que hablaba, porque claro que era un sueño, pues ya hoy está iniciándose. La SEDATU inicia esta elaboración del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2025-2030, y además lo hace como se lo sugerí yo a Román Meyer en alguna entrevista, que claro, bueno, debe haber muchos expertos en esto, urbanistas, porque la ciudad la hacemos todos. Entonces se abrió una consulta, que por cierto está abierta hasta el 15 de junio, para que toda la ciudadanía participe. Usted puede entrar a la página del Gobierno de México, a la página de la SEDATU, y participar en este extraordinario momento que estamos viviendo, porque en efecto hay 250 polos de desarrollo urbano que hay que ver cuáles son, hay que enlistarlos, pero que son los más importantes del país. Y en este consejo consultivo que está liderado por Edna Vega, titular de la SEDATU, pues hay arquitectos, hay urbanistas, hay vecinos, en fin, abogados, de todos los profesionistas que hacemos ciudad, todos los que hacemos ciudad, desarrolladores. Y pues me parece extraordinario, porque este plan no es un plan, además, para 2 o 3 días. Es el plan de ordenamiento urbano 2025-2030, que sin duda va a ser un éxito, y que incluye, por supuesto, pues este aceleramiento del que hablábamos, ¿no? Aceleramiento de licencias. Entonces creo que es un gran momento lo que se está viviendo en México, porque por fin están poniendo ojo a los subcentros urbanos que hay muchísimos subcentros urbanos dentro de una misma ciudad. Pero pues a mí me emociona, Pablo Eduardo, porque es algo que siempre he dicho, bueno, ¿por qué caramba? Y ustedes saben que nosotros en Viverrent construimos en Tulum, pero también en Guadalajara, pero también en Monterrey. Hablo a nivel municipal y luego a nivel estado, claro, Querétaro, Nuevo León, en fin. Y cada cabeza y cada estado y cada municipio es un mundo, y un poco así va a seguir siendo, pero con esa guía federal. Así entiendo este plan de ordenamiento territorial, que me encanta y que va a atacar pues esta necesidad que hay de expedir pues justo los permisos que deben expedirse en las zonas que deben expedirse, y no nada más porque al señor presidente municipal se le antojó expedir o ya no expedir, como también nos ha pasado. Entonces, una gran noticia: está abierta la convocatoria de este plan de ordenamiento territorial y urbano en la página de la SEDATU, y pues nada, creo que va a ser motivo a lo mejor de otro segmento de nuestro programa. Mientras tanto, hemos llegado al final. Soy Luis Ramírez. Escúchenos por favor en todos lados como Viverrent y en www.viverrent.com.
viverrent.com. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Nos escuchamos la próxima. En un momento regresamos a Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Continuamos en Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive Rent Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y varias ciudades de los Estados Unidos. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, quienes desde hace 5 años conducimos este programa con el objetivo de compartirle toda la data, toda la información, todos los hacks para que usted también pueda vivir de las rentas. Nos encuentra en todos lados como Vive Rent Radio. Ahí nos puede encontrar también en las redes sociales como Vive Rent y la página web www.viverrent.com. Como siempre traemos pues muchas oportunidades de inversión en nuestra empresa y temas de debate. Hablando de nuestra empresa, usted puede comprar una fracción, por ejemplo, de bodegas, de nuestras mini bodegas o de alguno de nuestros desarrollos en lugares como Guadalajara, en Ajijic, en lugares como pues hay muchos fraccionamientos que ya no tenemos hoy disponibles, pero tenemos algunos en Tulum. En fin, usted pida una asesoría para que le podamos decir cómo usted puede ganar hasta el 10 o más por ciento anual solo de rentabilidad. Además se paga de manera mensual, pero además de la rentabilidad también puede generar plusvalía y ganarla. Así es de que, bueno, pues yo le invito a que haga una cita, no le cuesta nada y puede ganar mucho. ¿Dónde la hace? En www.viverrent.com. Además tenemos pues algún lanzamiento futuro al que también puede inscribirse y aprovechar los precios de preventa. Repito, la página web www.viverrent.com y en todas las redes sociales nos encuentra igual como Vive Rent. Y bueno, queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, hoy traemos un tema muy interesante porque pues el gobierno de México ha lanzado este plan ambicioso para recuperar y regularizar más de 600,000 viviendas que hay abandonadas en todo el país. Es un número terrible y es aquí donde siempre digo que durante muchos años, qué bueno que hoy ya no sucede así. Durante muchos años la gente compró una casa por aprovechar su crédito Infonavit, por hacerse de su casa algunos otros, eso sí hay que decirlo. Y pues obviamente las casas que se hacían para Infonavit a las afueras de las ciudades, hay decenas de miles de casas abandonadas en el Estado de México, en el Estado de Jalisco, en el Estado de Baja California, en fin, zonas que hoy, a pesar de que estas casas son de la época de los años pues 2000, de la primera década de los 2000, o sea, tiene más de 10 o 15 años que se construyeron, pues ahí están abandonadas, por cierto, no pagadas, porque mucha gente las abandonó, las compró cuando se dieron cuenta que estaban a 2-3 horas de sus centros de trabajo y a 2-3 horas de las ciudades, decidieron mejor ya no vivirlas, no habitarlas y obviamente no pagarlas. Y hoy ha generado que pues sean algunas ciudades perdidas, algunas de estos fraccionamientos enormes con miles de casas, pues están literalmente abandonados, en ruinas. Algunos ya se han robado, hay algunos donde se han robado las ventanas y las han vendido al fierro viejo, se han robado las puertas quizá para venderlas a otros fraccionamientos, se han robado las tazas de baño, en fin. Y algunos otros pues un poco mejor conservados, todavía con rejas y con tal, pero con una ocupación poblacional del 10, del 20%, o sea, no vive toda la gente. Y pues esto ha dado pie, tremendo pie, a la delincuencia inmobiliaria. ¿Qué es la delincuencia inmobiliaria? Pues estos grupos de personas que se dedican a invadir, que se dedican a seleccionar viviendas abandonadas. Fíjense, yo en el despacho, en mi empresa Legal Global Consulting, pues tenemos ya casi 20 años atendiendo asuntos del sector inmobiliario y recuerdo muchos litigios, por supuesto, que tenemos hoy y que tuvimos a los inicios de mi despacho, justo de gente que literalmente son bandas que están coludidas, porque son además
gente informada, gente que revisa en el registro público de quién es la propiedad que se ve medio vacía, medio abandonada. Entonces hay mucha gente que tiene una casa que le heredó el abuelo o el papá y ahí está la casa vacía, no la rentan, no la viven. Y entonces estos delincuentes ven esas casas medio vacías y van, investigan de quién es, hacen documentos falsos, se meten, empiezan a vivir, empiezan a pagar los servicios, el predial. La ley permite, el Código Civil permite que las personas que han hecho uso público pacífico y continuo durante periodos de 5 años de buena fe y 10 de mala fe, fíjate, incluso está permitida la mala fe. O sea, me metí porque me quise meter, porque la vi vacía. Literalmente así hemos hecho juicios para gente que pues nos ha comprobado de alguna manera que tiene 10 años viviendo ahí, ¿no? O sea, fíjense, la propia ley, el propio Código Civil contempla esto. Y bueno, claro, el secreto ahí para ganar un juicio de esos es permitir o demostrar que han vivido ahí de 10 años, ¿no? Pero hay gente que irónicamente tiene años que no va a esa propiedad abandonada. Entonces, pues bueno, estos delincuentes inmobiliarios han ido más allá, sí han ocupado muchas casas y bueno, pues esas abandonadas peor tantito, ¿no? Entonces, pues creo que hay una gran problemática en cuanto a esto, en cuanto a que, por ejemplo, en los ayuntamientos, en los municipios se les permite pagar el predial, porque es otro de los requisitos, que hayas pagado el predial, que hayas pagado el servicio de agua. Y claro, los gobiernos municipales, en su afán de cobrar ese predial o esa agua que le deben de hace 10 años, pues dicen, págamelo, no importa que no seas el dueño. Entonces hay una serie de vicios ahí interesantes que bueno que el gobierno ya está poniéndose en ello. Y pues miren, invasores, que ahí está el caso de doña Carlota, que aquí lo hablamos alguna vez, ¿no? Doña Carlota, que pues no le quedó más que en el Estado de México ir a enfrentar a los invasores y pues terminó ahí a tiros matando a algunos, que claro que eso no está bien, pero al final pues es engorrosísimo. Por ejemplo, eso es un delito, se llama despojo, y cuando uno va a la fiscalía, vamos al Ministerio Público, pues dice la ley que tienes que estar en flagrancia, Pablo, Eduardo, fíjate nada más, flagrancia, o sea, 72 horas. Si no te diste cuenta en las primeras 72 horas, ya no pueden echar inmediatamente al invasor, tienes que irte por la vía civil, puedes seguir la vía penal, pero bueno, es un relajo. ¿Para qué nos podemos hablar en términos legales? Pero, socios, creo que hoy pues es un buen momento para que el gobierno ayude a que no se dé esto, pero yo veo difícil que puedan recuperar esas 600,000 viviendas y veo difícil que las puedan recuperar no por la parte legal, sino porque están lejísimos, nadie las quiere, ¿no? Adelante, Pablo, Eduardo. Sí, exacto. El tema de las viviendas abandonadas es un gran problema en México y bueno, y viviendas ocupadas, estabas mencionando algunos datos, Luis, es un gran problema también en otros países. Y hemos hablado del caso español en otros programas. Pero bueno, pues el gobierno tiene este Plan Nacional de Vivienda que además de que quieren construir 1 millón de viviendas, pero quieren recuperar 600,000 viviendas abandonadas. Que hay varias cifras sobre cuántas viviendas abandonadas hay en México y he visto algunos informes donde se reportan más todavía, ¿no? Más de 1 millón. Pero bueno, uno de los problemas es el que dices, Luis, que se construyeron en los sexenios, digamos, en los años 2000 y con estos incentivos que se daban un poco perniciosos también por parte de Infonavit a construir en mitad de la nada. Luego Infonavit se dio cuenta, pero ya tarde, hacia el 2012. Y entonces también a veces no hay interés, por eso están abandonados, o sea, ni siquiera están ocupados porque no es posible la vida allí. Yo tuve en mi periodo anterior como profesor investigador, dirigí algunas tesis de doctorado y un alumno, por ejemplo, había hecho entrevistas en zonas así, muy lejanas del centro de Guadalajara, y en algunos lugares era curioso porque la gente estaba cultivando verduras, tomates, papas, cosas así para alimentarse. O sea, en estas zonas estaban tan abandonadas y tan lejos por un problema también de accesibilidad incluso a supermercados, a lugares así. Pero bueno, pues es muy bienvenido y también hay viviendas abandonadas en México que no están tan lejos, que están en el centro de las ciudades. No hay más que darse una vuelta por cualquier centro histórico en México y hay muchísimas viviendas abandonadas o solamente se utilizan la parte baja de muchas casas para locales comerciales y todo lo de arriba está vacío, vamos, o abandonado, o muchos edificios con problemas legales. Lo hemos hablado en este programa en algunas ocasiones, donde el sistema legal es demasiado rígido, el sistema también de las herencias
y de los testamentos, los juicios, a todo esto que hace que todo el mundo tiene que comparecer, todos los posibles herederos, se va fraccionando la propiedad. Y lo he puesto de ejemplo algunas veces, pero me encanta volverlo a repetir. Nosotros compramos Love La Paz, eran 13 herederos, 13 propietarios, y eran dos lotes y cada uno, o sea, la propiedad la habían unido físicamente, pero legalmente eran dos lotes distintos. Y esos 13 no tenían exactamente el mismo porcentaje en un lote y en otro. Fue complicadísimo fusionar los predios. De hecho, no se ponían de acuerdo entre la notaría, el banco del fideicomiso y tal. No, es que lo sumo por este lado, lo sumo por otro y por un lado me da 99,90 o sea, faltaban unas décimas, y por el otro lado, y no se ponen de acuerdo. Entonces, ese tipo de cosas pues hacen que se vayan quedando muchísimos edificios, muchísimas viviendas vacías en el centro y muchas propiedades pues abandonadas, porque además ya llega un momento en el que alguno de esos herederos pues a lo mejor solo tiene un 1% de la propiedad y en pesos de hoy pues le tocan, yo qué sé, 30.000 pesos o 20.000 y vive en Estados Unidos, pues no le merece la pena ni el vuelo para venir, ¿no?, a firmar. Entonces, los trámites son muy complicados y lo que podría hacer el gobierno es facilitarlos, ¿no? O incluso ya sé que es un poco más agresivo esta medida de la expropiación, pero a lo mejor de alguna manera, pues quedarse con la propiedad, liquidar a la gente, a los propietarios y seguir adelante, ¿no? Hacer un proyecto ahí por bien público. Entonces, si está bien hecho, yo creo que es una medida que puede ayudar. Y luego lo que tú decías, Luis, incluso muchísimas viviendas, tenías una cifra por ahí que nos diste hace un par de semanas de cuántas viviendas o cuántas propiedades en México no tienen papeles, o sea, ni siquiera se hizo su escritura en su día, no tienen, porque también las ciudades se expandieron muy rápido y además de todas las áreas ejidales o también de un mundo en el que la palabra contaba mucho, ¿no? O un documento privado contaba mucho y no necesariamente se elevaba a público. Entonces, pues hace falta, yo creo que una gran iniciativa de regulación, ¿no?, de la propiedad privada. Y tú hablabas antes de los delincuentes Perdón, inmobiliarios. Pablo, Luis, ¿cómo? es que tengo que contarte, perdón, Pablo, que el Código Civil es tan viejo que prevé la compraventa verbal. Está prevista en los Códigos Civil de los estados la compraventa verbal, que justo es una oferta y una aceptación de la oferta verbal con dos testigos. Imagínate qué tan obsoleta está la ley. Claro, no, y ahora que dijiste, por ejemplo, que cuando alguien invade tu propiedad tienes 72 horas para echarlos, digamos, o para denunciarlo, y si no ya se considera una falta como más administrativa, ¿no? Y no penal. Pero qué curioso, porque esto debe venir en la raíz del derecho napoleónico, yo creo, porque en España es igual. Ahí creo que son 48 horas, todavía peor. La gente lo hace el fin de semana, para que no te des cuenta, o cuando estás de vacaciones, como nos contó una vez Eduardo. Bueno, en fin, estas leyes tan antiguas y estos, como dijiste, Luis, que había delincuentes inmobiliarios, algo así, que se dedican a abusar de estos vacíos legales, pues a lo mejor hay que crear la policía inmobiliaria y por ahí en España, de hecho, están saliendo grupos de antiocupas que van a desalojar ocupas, como un poco pues tomándose la justicia por su mano porque la justicia no está funcionando. Adelante, Eduardo. Sí, exacto, socio. Pues todo lo que me han mencionado hace que tenga como sentimientos encontrados hasta esto, ¿no? O sea, la primera vez que leí esta iniciativa, recordé, no sé si fue el programa pasado o el antepasado, donde hablábamos de esta acupuntura urbana, ¿no? En donde todas estas casas abandonadas pudieran renovarse de manera muy eficiente y convertirse en verdaderos espacios para solucionar el problema de la vivienda. Y por ese lado, me encantó la idea. Pero luego me puse a pensar que efectivamente están abandonadas por algo, ¿no? Es decir, todas estas políticas de las que hablaban de principios de siglo, en donde dejaban construir a los desarrolladores en cualquier lugar, lejos, sin infraestructura, sin las condiciones y que fueron quedando abandonadas. Entonces, en ese sentido, dices, bueno, pues por algo estaban abandonadas, el llevarle recursos ahí, el remozarlas, no sé el costo-beneficio de la inversión, pero
también es cierto que hay que hilar fino, ¿no? ¿Por qué? Porque han seguido creciendo las ciudades, esos lugares que estaban lejísimos, de pronto ya no están tan lejos, ¿no? Yo aquí encuentro varias casas geo o este tipo de desarrollos que han quedado pues muy céntricos ya en la ciudad, porque las ciudades se han seguido expandiendo. Entonces, pues sí, efectivamente hay lugares de muy alto valor que hay que entrar. Y por otro lado está la delincuencia inmobiliaria que hablaban ustedes, pero en estas zonas de abandono, pues también hay delincuencia común que ha tomado estos lugares y en donde la vida no vale nada, ¿no? Entonces son polos donde se está deteriorando todo el tejido social y que urge recuperarlo y urge recuperarlo no por la fuerza, sino para integrarlo a todo un diseño de país, diseño de sociedad que queremos. Entonces, no hay que más que apoyar este tipo de iniciativas y espero que los que estén encargados, pues eso, vayan hilando fino, es un gran reto. Habrá lugares donde vale más la pena poner atención y lugares pues donde a lo mejor los dejas al último porque el costo-beneficio de la intervención va a ser muy alto, ¿no? Así que, pues, gran programa. Y lo hemos dicho, por ejemplo, en España también leía que una de las alternativas era eso, remozar espacios justamente porque han limitado el crecimiento de las ciudades, porque no hay nuevas construcciones, porque las regulaciones se han vuelto tan complicadas que pues no queda más que reciclar el parque, ¿no? Y lo cual es muy bueno, pero si juntamos con esta otra iniciativa de tener un programa nacional de ordenamiento urbano y territorial, pues ahí es donde toda esta lógica puede tener sentido, porque si estas ciudades perdidas o estos espacios abandonados están dentro de la dinámica del programa de reordenamiento urbano donde se van a crear nuevos polos de desarrollo, pues entonces ahí sí, todo empieza a tener sentido, porque entonces va a haber inversión privada, va a haber inversión pública, va a haber toda una reestructura legal que va a permitir tener un sano desarrollo de todos estos espacios. Y ahí no sé si van a salir a hablar los anti-gentrificación, porque lo que está haciendo, si logra una intervención exitosa el gobierno, va a generar una gentrificación del lugar. ¿Y qué es la gentrificación? Va a convertir en un lugar que desde las bases legales, desde la infraestructura, desde la inversión, es un lugar que tiene mucho más valor, que va a recuperar mucho más la habitabilidad y que va a ser mucho más deseado. Eso es contribuir al desarrollo y lo digo un poco en broma, eh, con esta experiencia alguna vez que tuvimos enfrente de la FIL en donde de pronto nos gritaron, ya los vi, ustedes son gentrificadores y habían marchas en contra de los gentrificadores. Y yo creo que es un entendimiento un poco perverso de la gente, ¿no? O sea, no, no quiero mejorar mi ciudad, no quiero mejorar mi colonia, porque entonces va a salir más cara. O sea, a ver, no, no quieres mejorar para que donde vivas sea mejor, para que tú donde has nacido tenga más valor, donde puedas generar más recursos porque haya más ingresos per cápita. Es que a veces me parece absurdo, pero bueno, qué bueno que el gobierno ahora también sea gentrificador y lo aplaudo, socios. Sí, que no te escuchen con esos términos. Sí, bueno, al final es parte de lo mismo. Es que ese término de gentrificación está mal dicho, socios. La verdad es que
Yo no estoy de acuerdo en la definición de la gentrificación. Bueno, sí estoy de acuerdo en la definición, pero no estoy de acuerdo en que lo que sucede en algunas zonas sea gentrificación, ¿no? Yo realmente difiero, pero bueno, creo que es un tema para otro programa, ya lo hemos añadido y al final es una oportunidad para entender, ¿no? Para que el gobierno pueda entender lo que está pasando y lo que está pasando es que la gente quiere, esa es la señal, la mayor señal que hay, 600,000 viviendas abandonadas porque la gente lo que quiere es vivir donde sucede la vida, donde viven las personas es la mayor amenidad que buscan, que son las ciudades, no importa el tamaño. Hay que cambiar la ley respecto al tamaño, por ejemplo, de las viviendas, ¿no? El Infonavit ya sigue trabajando en eso, pero es que mucha gente se sorprende, ¿no? Del Monsters Building ahí en Hong Kong o de Pablo, tú que llevas o que viviste muchos años en Londres, conoces los departamentos de 10 metros cuadrados perfectamente. En fin, la verdad es que creo que cada vez más se van a requerir espacios más pequeños porque la vivienda va a seguirse encareciendo. Ahí está el ejemplo en Europa, pues la gente ya no renta un piso completo, todos los pisos se rentan por habitaciones, que por cierto en España ya están ahí cambiando algunas regulaciones. Hablaremos de eso en otro programa, pero bueno, lo que hay que entender también es que usted no tiene que ser millonario para comprarse una bodega, un edificio completo, puede invertir en fracciones. Democratizamos nosotros en viverrent.com la forma de invertir y usted puede acceder a ser dueño de metros cuadrados y de una fracción y acceder a estos grandes rendimientos. Cuéntanos un poco, Pablo, Eduardo, cuéntanos un poco cómo podríamos, por ejemplo, en Ajijic, en este hermoso proyecto, cómo podríamos acceder a una fracción y qué rendimientos tenemos. Sí, pues este es un gran proyecto en el lago de Chapala, en Ajijic, cerca de Guadalajara, 25 minutos del aeropuerto de Guadalajara, a la entrada de la zona de Ajijic, con unas vistas impresionantes al lago. Y bueno, pues ahí la tierra es escasa, es limitada. Y por eso pues va subiendo de precio. Entonces, ¿cómo puedes participar tú de este gran momento cero que hay en esta zona y cómo puedes ser dueño de un lote de tierra que se va a ir revalorizando más? Pues puedes comprar el lote entero, de hecho lo puedes comprar también con crédito bancario, te facilitamos ahí el proceso con un enganche de un 33%, o también puedes comprar una fracción del lote con el objetivo de beneficiarte también de esta plusvalía, de este crecimiento de ganancia de capital. Compras una fracción desde 500,000 pesos y después se va a vender el lote completo en un fideicomiso, en una fórmula que hemos desarrollado en Viverrent, que la hemos implementado en otros de nuestros desarrollos, totalmente seguro a través de un fideicomiso con una institución financiera, y a los 30 meses se vende el lote y se reparte las ganancias, ¿no? Es una manera que tú seas socio con nosotros de este desarrollo y nosotros compartimos parte de la plusvalía con personas que quieran invertir de esta manera. Entra a viverrent.com y ahí aparece, de hecho, el banner sobre Montebello Lake Chapala, así se llama el proyecto. Puedes entrar a ese proyecto con estos precios de lanzamiento que no se van a repetir. Extraordinario, pues ya escuchó usted www.viverrent.com. Entre ahora, dese una vuelta y agende una cita, no cuesta nada y puede ganar mucho. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, muchas gracias por siempre compartir con la audiencia esta información. También nos puede escribir directamente a Pablo Mateos, lo encuentra como Pablo, maestro de las rentas en todas las redes sociales, a Eduardo Aguilera como eduardo.viverrent y a su servidor Luis Ramírez me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Síganos por favor también en las redes sociales como Viverrent, pero sobre todo visite la página, por favor haga una cita, porque si sigue usted postergando estas decisiones de invertir, se van subiendo de precio. Luego me hablan personas y me dicen, Luis, yo quiero una fracción de esos departamentos que tenías que costaban 1,000,000 y ahora valen 2. Bueno, pues es que ya pasaron un par de años y así de rápido va creciendo la plusvalía. Así es de que entre ahora, por favor, a www.viverrent.com. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.